Hola, ¿cómo estás? Continuamos con nuestro estudio sobre el manual de liberación y después del primer capítulo que llegamos hasta la página número 15, hoy vamos a continuar ya habiendo dado testimonio sobre el efecto y el poder de la palabra que lanzamos en la ministración de la liberación. Quiero animarte a que sigas hasta el final. Tardamos un poquito más en el segundo capítulo porque estaba en transición de una misión para la otra. Hoy ya estamos en la misión en Argentina de nuevo en una nueva etapa en esta misión. Y bueno, teníamos que acomodarnos, teníamos que encontrar el lugar de grabación y poder ahora ya, una vez acomodados, instalados, poder dar continuidad. Acá estamos en la biblioteca de nuestra querida pastora Alicia, donde tiene más de 7.000 ejemplares de libros, de todas las categorías que te puedas imaginar. Vamos entonces con este hermoso fondo a iniciar nuestro estudio sobre el manual de liberación para obreros cristianos. Dejamos bien claro que este ministerio no es exclusivo o restringido para otras personas, sino que debe ser enseñado a todo creyente. Ninguno de nosotros debería tener miedo del diablo, ¿ok? Eso no es de Dios, no lo aceptes en tu vida. La palabra de Dios dice principalmente que en el amor no hay miedo, al contrario, el amor lanza fuera todo temor, pero aquel que permanezca en el temor no será perfeccionado en el amor. Entonces, bajo esta palabra te animo a que te permita ser perfeccionado en el amor de Dios, que va a lanzar fuera de tu vida todo temor, te va a enseñar al respecto del poder que el nombre de Jesús nos trae para poder vencer al maligno, y además te va a ir fortaleciendo, llenando del coraje del Espíritu en la medida en que vos vayas obedeciendo la palabra. Ese revestimiento viene sobre tu vida para fortalecerte, llenarte de coraje y obviamente darte la rica oportunidad de tener experiencias sobrenaturales en la presencia de Dios. No te podés perder eso, ¿ok? Y después, la palabra que básicamente es una estructura en este manual donde el Señor nos da el famoso id del Señor, ¿no? Donde Él nos da la orden de ir por las naciones, predicar la palabra a toda criatura, y aquellos que creen, las señales les seguirán. Estas señales, dice claramente, y la primera de esas señales es: en mi nombre echarán fuera demonios. Así que en ese poder de la palabra derramado sobre tu vida, vamos a retomar acá en la página 15 el último trecho donde ya estábamos hablando, más o menos para enganchar el tema otra vez, cómo y cuándo los demonios entran en las personas. Habíamos hablado desde el vientre, antes del nacimiento, en el pecado, que a través del pecado que va abriendo puertas al enemigo, por las palabras de nuestra boca, porque hay poder en la palabra, y cuando lanzás palabras de maldición le estás abriendo la puerta. Por la falta de perdón y el resentimiento, son legalidades fuertísimas que el enemigo ha utilizado para someter inclusive a muchos cristianos. Amén. No permitas que el enemigo haga eso con tu vida. Quítale toda legalidad, libera perdón, fortalecete en la presencia de Dios. La otra es el rechazo a nuestros antecesores. Algo que quiero aclarar sobre el perdón y que es muy importante decirlo es que muchas veces el perdón es un proceso, ¿ok? Pero es necesario que vos seas responsable con ese perdón y que sigas liberándolo, declarándolo con respecto a personas, a situaciones que viviste, pero específicamente y también contra el Señor y contra vos mismo. Es muy necesario que nosotros estemos aceptándonos con nuestras virtudes y debilidades, y que podamos estar perdonándonos por las cosas que nos frustran a nosotros mismos, que a veces no conseguimos vencer. Perdonate y seguí caminando. ¿Y cómo me doy cuenta, pastora? ¿Cómo me doy cuenta cuando realmente ese perdón se consolidó y yo estoy sanado de esas heridas? Porque el liberar el perdón te trae sanidad, ¿ok? Y, y la cuestión es cuando vos decís o declarás o escuchás el nombre de esta persona que te hirió, que te traicionó, que fue la que te afectó y abrió esta herida.
que te persiguió, que te calumnió, lo que sea que haya hecho, cuando vos nombrás o escuchás el nombre de esta persona, cuando haces la oración del perdón, vos ya no sentís dolor en tu corazón, ¿ok? Cuando vos ya te sentís preparado, no necesariamente a convivir con esa persona, pero sí eh, te sentís preparado para vos de repente encontrarte, ya no te genera trauma, ya no querés salir corriendo, ya no te afecta esa persona como te afectaba antes. Entonces, principalmente la principal señal es cuando vos declarás en las oraciones de liberar perdón, yo te recomiendo que lo hagas todos los días hasta que vos sientas que ya no te duele el corazón cuando nombrás a esa persona o cuando oís que alguien habla de ella, ¿ok? O que puede estar cerca, cuando vos ves que eso ya no te afecta, eso ya manifiesta que el perdón ya está consumado en tu corazón. Sé responsable con tu corazón, no permitas que heridas permanezcan abiertas, porque esas heridas abiertas son las que el enemigo va a usar para volver a entrar en tu vida. Amén. Así que todo tu corazón sea para Cristo, que vos seas totalmente libre y que así entonces vos puedas levantarte como un obrero de la casa de Dios para poder llevar libertad al cautivo. Amén. El pecado entonces de nuestros antecesores también lo habíamos visto, eso está en el capítulo primero, y habíamos quedado hasta acá, hasta amuletos falsos, falsas curas y maleficios. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropiecen en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, como dice Deuteronomio capítulo 7 del 24 al 25. En la versión King James esta aclaración vale tenerla en cuenta porque hay muchas distribuciones de esta versión en nuestra tierra hoy en castellano y también en portugués, en varias lenguas, pero esta versión del King James tiene un error que el autor destaca que dice: y si tomas cualquiera de estas cosas malditas dentro de tu casa, tú serás una cosa maldita como ellas. El diablo tiene el derecho de visitar a... El diablo tiene derecho de visitar a aquellos que usan su signo, ya sea que lo cuelguen en las paredes de tu casa o lo lleves en tu propio cuerpo. Cuando estuvimos en Italia, le preguntamos a alguna gente, ¿por qué llevas esa cruz o ese cuerno torcido? Es un amuleto italiano usado para evitar el mal de ojo. Los egipcios usaban este amuleto para aumentar la fertilidad, los irlandeses lo usaban para simbolizar la vara de Leprechaun, que es un duende remendón, dueño de un tesoro escondido, o cualquiera que fuese el objeto que llevaban al cuello. Si la respuesta era para protegerme, entonces le decíamos que se había convertido en su amuleto, en un amuleto para ellos, y los seguidores de Cristo tenemos que tener en cuenta que estamos protegidos por la sangre de Cristo, de la sangre del Cordero derramada en la cruz, la sangre y la palabra de nuestro testimonio. Sin embargo, aún una cruz puede ser un amuleto si lo llevamos por razones equivocadas. Si vos sentís que esa cruz te protege, también se volvió un amuleto, ¿ok? La cruz es un símbolo del cristiano, pero y uno se la pone porque, bueno, me quiero poner algo bonito y bueno, me voy a poner la cruz. Me quiero adornar, pero cuando ya se vuelve como un amuleto, nosotros le estamos dando legalidad al enemigo, así que mucho cuidado con eso. Gloria a Dios. Hemos cometido el pecado de estar en compromiso con el ocultismo para unirnos y o estudiar las formas de mezclarnos en algún culto si hemos estado implicados en alguno de los siguientes, y el primero es ocultismo. Juegos ocultos, calabozos y dragones, tabla cuija, cartas de tarot, cartomancia, quiromancia, lectura de la palma, análisis de la escritura, escritura automática, percepción extrasensorial, hipnotismo, astrología,
Horóscopo, signo zodiacal, levitación, consultas de la fortuna, brujería del agua, magia negra, magia blanca, conjuros, encantamientos, hechizos, amuletos, fetichismos, santería, satanismo, etcétera. Todo lo que envuelva el ocultismo. El segundo es todas las sectas como el Hare Krishna, el Testigos de Jehová, Ciencia Cristiana, Rosacrucismo, Teosofía, Urantía, Subut, Latiján, Unidad, Mormonismo, Bahaísmo, Unitarismo y todos los clubes sociales y agencias sociales que usan la Biblia y a Dios como base, pero omiten la sangre redentora de Jesús. Cuidado con eso. Tenés que estar bien atento. Trata de hacer memoria a dónde entraste, a dónde puedes estar entrando. Presta atención a dónde estás dándole legalidad al enemigo. Cuando entres en la tierra, dice la palabra, que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Deuteronomio 18, 9, 13, del 9 al 13. Calabozos y dragones. El juego es tan fascinante para nuestra gente joven que ha matado a muchos al engañar a través del suicidio y del asesinato. La tabla cuija es uno de los juegos más demoníacos que se venden en América. La puerta para el espiritismo, espiritualismo, hechicería, necromancia y para muchos otros espíritus se abre de par en par al jugar con estos juegos. Yo te voy a contar una experiencia que tuve, que tiene que ver en realidad lo que dice más adelante con respecto a lo que entra en nuestra casa, por la visión, por las cosas que vemos en el arte, en la cultura. Mi nene estaba viendo una serie, Once Upon a Time, que recrea todos los cuentos de hadas de nuestra infancia. Pero desde el primer capítulo envuelve una cantidad de información sobre brujería y ocultismo que es asustadora. Cuando yo veo lo que estaba mirando, le hago la advertencia, no mires más esto porque esto tiene mucha información sobre la brujería y va a hacer que el enemigo te ate. Él tenía 11 años, no entendió la profundidad de lo que yo le había dicho y empezó a verla a escondidas porque ya el diablo lo había atrapado, ya lo había seducido con toda esa manifestación de la magia y del poder que van mostrando capítulo a capítulo. Entonces se ve todas las temporadas y cuando llega, creo que es la tercera temporada, cuando llega al final, el diablo le hace la propuesta, le pregunta si él quería ese poder, esa magia, y el nene dice que sí. Y obviamente ya a esa altura ya estaba hipnotizado totalmente, cautivado por ese encantamiento, y el nene dice que sí. Entonces el diablo, mira lo que pasa en una serie de televisión, él hablando con la televisión. Claro que no era algo de televisión, él estaba hablando con el mismo diablo. Y el diablo le dice, bueno, entonces, ¿qué me das a cambio? El nene le dice lo que quieras, ¿qué es lo que quiere el diablo? ¿Ok? Él quiere nuestra alma, él quiere que hagamos pacto con él. Entonces, él ya estaba haciendo pacto sin darse cuenta. Y a partir de ahí el nene empieza a cambiar el comportamiento. ¿Y cómo lo descubro yo? Porque empiezo a ministrar sobre él, él empieza a no poder dormir, empieza a tener comportamientos terribles, de portarse mal, de empezar a decir malas palabras, de cambia totalmente el semblante. Y yo empiezo a percibir esa lucha espiritual que él estaba teniendo, entonces empiezo a ministrarle hasta que en una noche que él no podía dormir, me pide por favor que orara por él.
yo me levanto, le impongo las manos en su cabeza, empiezo a ministrarle, y él desde la cama empieza a arrastrarse como serpiente, empieza a hacer así con el cuerpo, da vuelta a los ojos primero, y después empieza, el diablo toma su boca y empieza a decirme, a contestarme a mí, que yo le decía que lo echaba afuera, y empecé a reprenderlo, empecé a expulsarlo, y él me decía que no se iba a ir hasta que el nene no cumpliera la parte suya, ¿no? Él quería tomar lo que le correspondía. Y entonces ahí, bueno, reprendo al diablo, lo hago callar, llamo al espíritu de mi nene, lo empiezo a llamar para que despierte. El nene abre los ojos, confundido, cansado, no sabía qué era lo que había pasado. Yo le explico y le digo, ¿qué fue lo que hiciste? Cuando le pregunto qué fue lo que había hecho, él no se podía acordar, entonces oramos juntos para que el Señor le trajera a él a la memoria qué era lo que él había podido haber hecho para que el diablo tuviera ese poder sobre su vida, ese dominio. Entonces él tiene una imagen de él mismo sentado en la televisión aquel día cuando cerró la temporada y hizo esa declaración. Entonces ahí me cuenta, y ahí entonces nosotros ahora, él hace su oración de renuncia y juntos lo echamos fuera, y ahí entonces él vuelve a experimentar la libertad. Qué peligro que es que nosotros no le ministremos a nuestros hijos y que no les enseñemos. Y esto fue a través de un aparente juego que él tenía en esa, pero obviamente la raíz vino a través de la desobediencia. Entonces fue una gran lección para él y para mí. Calabozos entonces y Dragones, el juego que es tan fascinante para nuestros jóvenes. Esto ya lo leí, vamos acá a la parte de abajo, en el cual jugar con hechicería abre muchos otros espíritus, se abre de par en par eso. Lo más nuevo y reciente del diablo es el movimiento Nueva Era, en realidad es el antiguo hinduismo vuelto a entibiar. Este enseña la reencarnación, canalización, visualización, evolucionismo, misticismo del Oriente, humanismo, globalismo y futurismo. La canalización es ser poseído por un espíritu demoníaco como guía. La visualización es lo que la mente puede concebir y lo que creerá. El globalismo es que todos somos uno. Futurismo es olvídense del pasado, el mundo empieza para usted ahora. El usar cristales, otra forma de amuleto usados como instrumento de poder, el resto se explica por sí solo. El señuelo del ocultismo es muy fuerte. El demonio nos atrae con un señuelo en la forma como el pescador atrae al pez. Santiago 1, 12 al 15 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dice, esperen acá que estoy viendo un cambio de pantalla. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído o seducido. ¿Ok? La legalidad al enemigo se la das vos, la tentación viene por las debilidades que vos tenés en la carne, y de la tentación ya tenemos la enseñanza en la palabra, hay que huir, hay que correr. Entonces, en aquello que vos ya percibís que vos sos débil, no pruebes tu carne porque vas a caer y le vas a abrir la puerta al enemigo en tu vida para que vuelva a esclavizarte. No lo hagas. Si ya te pasó, renunciá, pedí perdón al Señor, trae arrepentimiento sobre tu vida y busca el cambio, la fuerza en el Señor. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Tú sabes que hay un poder que permite mover cosas en la mente. El diablo tiene esta clase de poder. Pídele a él, el Dios de este mundo, y podrás recibir el deseo maligno de tu corazón. ¿Ok? Es muy simple caer, y el enemigo está ahí alrededor esperando con ansias que vos y yo le demos brecha, que le demos legalidad para poder hacer de las suyas. Vos y yo tenemos que aprender a amar nuestra vida al punto de ser radicales con las cosas de este mundo.
ese es mi consejo. Yo he vivido ese radicalismo, aunque a veces criticados por algunos religiosos, pero el blindaje que el Señor en vida me ha dado, nadie me lo saca. Así que vos preocupate por tu vida, como decimos cuando le decimos al chusma que no se meta. Nadie paga mis cuentas, nadie paga tu... ¿Quién paga tus cuentas? Entonces, fíjate que vos necesitas guardar, blindar tu vida, no te preocupas por lo que digan los demás, enfócate en la palabra y sé un experto manejador de ella. Oye, pues, ahora esto, mujer voluptuosa. Tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijeron en tu corazón, yo a nadie más, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tu encantamiento y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder como, perdón, he aquí serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual sienten. Ahí, así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde la juventud. Cada uno irá por su camino. No habrá quien te salve. Esto está registrado en Isaías 47, versículos 8 al 15. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis 22, versículo 15. Hasta acá, más o menos, tenemos eh, el primer tema que ya entra en la cuestión de la legalidad de los demonios. ¿Cómo y cuándo los demonios entran en las personas? Que eso nos incluye a nosotros, por si no te quedó claro. Estas son todas las formas en las que el enemigo puede entrar. Y acá entramos ahora en, ¿puede un cristiano estar endemoniado? Básicamente, prácticamente ya lo dijimos, ¿eh? Sí, puede no estar poseído, no puede ser que sea cristiano y endemoniado al mismo tiempo, pero vos le podés dar legalidad, sí, al enemigo, como lo dijimos recién, y que él te vuelva a someter, te vuelva a esclavizar, y hay el riesgo de que vos, no pasando por liberación, pierdas tu salvación, que el enemigo tome tu vida. Entonces, mucho cuidado, no juguemos a ser cristianos, no dejemos que el enemigo tampoco nos convenza de que no vamos a vencer nuestros pecados, de que no vamos a poder avanzar. Es mentira del diablo. No dejes que el enemigo te convenza de sus mentiras. Hay poder en la sangre de Jesús. Cubrite con la sangre de Jesús. Huí de la tentación y confía en que el Señor te va a dar libertad plena. Otra cosa que tenemos que aclarar es que si otros pudieron, vos también.
Yo he conocido personas que vinieron del ocultismo, donde el enemigo los había convencido que él era Dios y que ellos no tenían otra opción que servirlo a él, y lo hacían bajo yugo, dolor y sufrimiento, ¿ok? Opresión, dolor y sufrimiento. Pero un día el Señor fueron a tratar de tocar a algún cristiano, ellos no sabían que era cristiano, un hijo de Dios, y de repente el Espíritu Santo protegió a esa persona y ahí ellos percibieron que había alguien con más poder, ¿ok? Ahí empieza el proceso de rescate de esa vida. Si esas vidas que estaban en plena tiniebla, en densas y densas, profundas tinieblas, pudieron ver la luz, vamos, con Cristo se puede. Amén. Entonces no le creas al diablo nada. Enfócate en la palabra, conoce la palabra para que vos puedas conocer la libertad plena y abrazarla con todo tu corazón para así llevársela a multitudes. ¿Puede un cristiano estar endemoniado? Puesto que es una nueva creación en Cristo, hecha nueva por el nuevo nacimiento de tu espíritu, como dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, y tu espíritu ha sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa, como está en Efesios capítulo 1 versículo 13 y capítulo 4 versículo 30, eres un hijo de Dios y la liberación de los demonios es el pan de los hijos. Y ahí es donde yo te pido, porque ahí, bueno, como dice Mateo capítulo 15, versículo 22 al 28, es que no permitas que el diablo te convenza de nada contrario a lo que dice la palabra, ¿ok? Una vez en Cristo, no más criaturas somos y nosotros tenemos acceso a la libertad plena. Es solamente que seguir caminando, seguir obedeciendo, seguir conociendo, seguir viviendo lo sobrenatural. No te conformes con menos que eso. Dice entonces Mateo 15, perdón, esto estaba ahora, lo que lo voy a leer, Mateo 15, 22, 28. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo, me perdí de la lectura, momento. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Los diferentes aspectos en los templos de los israelitas, construidos en tres partes, relatan el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Han sido usados en las escrituras como un tipo del hombre que tiene también tres partes, espíritu, alma y cuerpo. La presencia de Dios que mora en el lugar santísimo, según Efesios 1:13 y 4:30, corresponde al espíritu del hombre. Nuestras mentes, almas, corresponden al lugar santo y nuestros cuerpos corresponden al atrio. Jesús echó fuera a los infractores de los atrios del templo de Jerusalén. Miren Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así como Jesús llegó a un templo que estaba corrompido y contaminado y echó fuera a aquellos que corrompen el templo de Dios,
también nosotros necesitamos tener limpio nuestro templo por medio del ministerio de la liberación. Nuestro cuerpo, que es el atrio de nuestro templo, necesita liberación, y también nuestra alma, nuestra mente, que son el lugar santo, necesitan ser liberados y venir a la obediencia de Cristo Jesús, como Pablo dice en 2 Corintios 10, 4 y 5. Los 12 discípulos enviados por Jesús probablemente recibieron liberación primero, pues Jesús dijo que ellos debían dar lo que antes habían recibido. Fíjense Mateo 10, versículos 7 y 8. La declaración de Pedro en Mateo 16, 16, Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue seguida por un problema satánico. Mateo 16, 23 dice: Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El espíritu que motivó a Pedro cuando Jesús le dijo: Quítate delante de mí, Satanás, ciertamente no fue el mismo espíritu, sino el del diablo. Pedro tenía un conflicto en sí, también nosotros podemos tener un conflicto en nosotros mismos. Primera de Timoteo 4:1 dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos, engañadores, y a doctrinas de demonios. Miren qué peligro esto, ¿eh? Es obvio que los demonios están activos en la iglesia. Considere la maravillosa liberación de opresión demoníaca que James Robinson experimentó después que luchó por muchos años en su vida y ministerio. Esto contrasta con problemas que surgieron recientemente en algunos evangelistas de televisión. El orgullo y los prejuicios doctrinales impiden que los hombres reciban liberación de Dios. La liberación de Dios está disponible mediante el Espíritu Santo, que trabaja por medio de los miembros del cuerpo de Cristo. Otra indicación de cómo los creyentes pueden ser oprimidos por demonios se da en Hechos 5, versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieres al Espíritu Santo y sustrayeses del precio de la heredad? Pablo dice en Efesios 4:26: Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí dar lugar al diablo significa que un demonio puede entrar en un individuo y después de eso ejercer pensamientos de opresión que conducirán a pensamientos y acciones pecaminosas. Entonces, estos dos ejemplos, uno el de Ananías y el otro Pedro hablando al respecto de la ira, están mostrándonos legalidades que le vamos dando al enemigo para que vuelva a entrar en nuestra vida una vez que estamos en Cristo. Entonces nosotros debemos tomar la instrucción de la palabra que nos advierte de la necesidad de estar vigilantes y en constante oración, porque cuando estamos como teniendo la oración como estilo de vida, es ese contacto con el Espíritu Santo, con papá, de estar hablando con él, de estar comunicándonos, de estar permitiéndole que sea morada en nuestra vida. Él mismo nos va a advertir de las brechas que le vamos dando al enemigo, ¿ok? De las puertas que vamos abriendo para que él vuelva a entrar a nuestra vida. ¿Sería el Espíritu Santo como el amo de llaves? No, en realidad es como el rey que reina, y nosotros somos los amos de llaves de nuestro templo. Entonces, Él nos va a estar mostrando lo que está mal y nosotros debemos apenas escuchar sus orientaciones, obedecerle y hacer lo que hay que hacer. Amén. Cuida tu vida, cuida tu ministerio, cuida tu casa, tu familia. En el nombre poderoso de Jesús,
Sé consciente y sé humilde, como la palabra también declara, sean completamente humildes, amén. Eso es un proceso también, es un trabajo de aprender a ser humildes, de aprender a quebrantarnos delante de Dios, de humillarnos en su presencia todos los días, de estar entendiendo que solos no llegamos a ningún lado, ¿ok? No por lo menos al cielo. Necesitamos del nombre de Jesús en nuestra vida, de la guía del Espíritu Santo, para que podamos estar venciendo cada batalla. Dice entonces en primera, en ninguna parte de las Escrituras dice que un cristiano puede o no puede estar endemoniado. Sin embargo, la evidencia pesa fuertemente a favor de los demonios en que pueden afectar la mente y el cuerpo, pero no al espíritu regenerado, el lugar santísimo donde Dios mora. Recuerda, la mente y el cuerpo no nacen de nuevo instantáneamente, como el espíritu, pero la mente se transforma más despacio. El cuerpo se renovará en la segunda venida del Señor. Vean Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, para indicar cómo podemos no ser agradables a Dios. Y si yo no estoy siendo agradable a Dios, consecuentemente estoy agradando al enemigo. En este último trecho del capítulo de hoy, cerramos con que debemos guardarnos contra prejuicios religiosos del pasado que pueden evitar que nosotros o los demás recibamos esta bendición de Cristo que claramente ha liberado a miles de cristianos que luchan contra la opresión. En el próximo capítulo vamos a estar continuando con el capítulo 2 del libro. Va a ser nuestro capítulo 3 de este seriado de Manual de Liberación, Manual Misionero, que yo le digo, ya te conté la historia en el primer capítulo. Si no la viste, anda a verla. Hoy quiero cerrar con una oración advirtiendo antes a todo el pueblo de Dios acerca del cuidado que vos y yo debemos tener con respecto a nuestra propia salvación, a nuestra vida con Cristo, contra principalmente las religiosidades que pueden surgir en nuestra vida. Yo pasé por eso. Gracias a Dios le doy que Él me hizo sensible a la voz del Espíritu Santo y pude atender cuando Él me tiró de la oreja y me advirtió al respecto de la religiosidad, del orgullo que estaba siendo construido por mí mismo, obviamente por el enemigo, pero que yo misma estaba alimentando. Entonces tenemos que despojarnos de todo orgullo, necesitamos humillarnos delante de Dios para que Él pueda tener cada vez más libertad en nuestra vida y a través de nuestra vida, para que así como nosotros podemos alcanzar la libertad, otras personas puedan recibirla a través de nuestra vida, siendo instrumentos afinados en las manos de Dios como otras personas lo fueron para nosotros. Amén. De eso se trata la obra y por eso Dios te permite a vos y a mí que seamos coprotagonistas con Cristo en esto de hacer la obra por todo el mundo, de anunciar las buenas nuevas de salvación, y aquellos que crean entonces las señales los seguirás. Expulsarán demonios, curarán enfermos y varias otras señales que yo te animo a tener el deseo y la expectativa de vivir, de ver esas señales. Créele a Cristo, créele a Jesús, cree en Jesús y viví lo sobrenatural en su presencia. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este nuevo capítulo de este seriado que nos diste para compartir con el pueblo de Dios, con tu pueblo, Señor, con aquellos también que todavía no te conocen, que puedan tener la información que necesitan, la verdad los encuentre y tu palabra los haga libres como nos hizo a nosotros en su momento. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por estos hombres de Dios que vivieron lo sobrenatural en tu presencia y nos comparten hoy, Señor, sus enseñanzas de las cuales nosotros podemos alimentarnos, disfrutar y vivir también como ellos lo sobrenatural en tu presencia. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias y te pedimos, Señor Jesús, que continúes tomándonos de la mano para que podamos seguir caminando en este camino de la libertad
plena en tu presencia. Señor, enséñanos a ser humildes de corazón. Enséñanos, papá, a humillarnos en tu presencia. Rabababa, sheina, mantereme, comanasia. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, que se rompan cadenas, que a través de este seriado, papá, el poder de tu palabra entre en los hogares, entre en la vida de mis hermanos, entre en la vida de los cautivos, de los oprimidos, de los enfermos, de los quebrantados de corazón, que tu poder pueda levantar, Señor, multitudes. Ereba sheina manturimi kemanasia. Ereba baba sheira bastereme komanaya. En el nombre poderoso de Jesús, yo proclamo la libertad en Cristo Jesús y declaro, Señor, que esta palabra que recibimos hoy nos lleva a un nuevo nivel de libertad en tu presencia. Se rompen cadenas. Somos libres en tu santo nombre por el poder de tu nombre y lo tomamos para nuestra vida. Tomamos las promesas que lanzaste en tu palabra. Tomamos, Señor, el poder de tu palabra y lo vivimos, lo creemos y lo vivimos. Y declaramos que vamos a ver con nuestros ojos las señales y las maravillas que vienen del cielo en nuestro favor. En el nombre poderoso de Jesús, así oramos y ya te agradecemos. Amén y amén. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo, que gracias a Dios ahora va a ser más rápido la publicación porque ya estamos instalados en la nueva misión, ya estamos haciendo la obra aquí en Argentina. Que Dios te bendiga, te guarde, te libre de todo mal y hasta el próximo capítulo. Bendiciones.